bajo tu completo cuidado en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. El tema de hoy es el mensaje de la cruz. Anteriormente hablábamos acerca de la cruz de Cristo. Esta es como la continuidad en la misma argumentación. El apóstol Pablo continúa hablando acerca del poder de Dios. Si nos damos cuenta, pues toda esta sección de esta primera carta a los Corintios se enfoca en lo que es el poder transformador de Dios. Y quisiera que tuviéramos en mente eso, porque en realidad cuando nosotros hablamos de poder, casi siempre nos enfocamos en los milagros de sanidad o en los milagros de liberación que Dios hace siempre a través de su Espíritu Santo. Pero muchas veces no ponemos el cuidado a lo que Dios hace en la transformación del corazón del ser humano, el alma, para ser más puntuales, porque a veces le damos nosotros más énfasis a lo esplendoroso, a lo maravilloso, a lo que nos impresiona. Y de hecho, hermanos, que ver sanidades, como decía nuestro hermano director de culto, en realidad nosotros quedamos pero asombradísimos al ver las maravillas de Dios. Pero quisiera decir de nuevo que lo más grande que Dios hace no es las sanidades, no es la provisión, no es la liberación de problemas, aunque nos guste y nos impresione tanto, sino lo más grande que Dios hace en la vida de una persona es cambiar su corazón. Eso garantiza, mis estimables hermanos, el cambiar de una vida de pecados a una vida de santificación en el Señor. Quiere decir que cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando nosotros estábamos allá y que íbamos de un lado para otro y hacíamos lo que a nosotros se nos antojaba, éramos movidos, pero por un espíritu diferente. Éramos movidos por el error, éramos movidos por el mismo enemigo a hacer cosas perjudiciales para otras personas, pero también perjudiciales incluso a nosotros mismos. Pero cuando Dios se manifestó, cuando el poder de Dios vino y cambió nuestras vidas, ahí las cosas fueron diferentes, porque ya no, la visión de nosotros ya no era humana, la visión de nosotros ya no fue a lo que nosotros creíamos que era bueno o que creíamos que era lo correcto hacer, sino Dios nos cambia. Toda la vida de la persona cuando viene a Cristo es transformada. Y es por eso que cuando Pablo predicaba su mensaje, él se esforzaba en que las personas entendieran que el cambio no lo llevan a cabo los seres humanos. Podemos admirar a personas que son elocuentes para hablar. Podemos impresionarnos a oír a personas que hablan a las multitudes y que las personas pues les gusta oír a esas personas. Por cierto, hay grandes oradores, hay gente de la política, gente de ámbitos, ¿cómo podemos decir? Académicos incluso, en universidades, gente que sabe hablar. Pero la realidad es, hermanos, que el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, no es un mensaje que está envuelto en una ropa de sabiduría humana, sino el único mensaje que llega al corazón de la persona es el mensaje que viene con el poder de Dios, porque solo Él puede cambiar. Usted oyó diferentes consejos y regaños de su padre, regaños de su madre, instrucción, consejos, si lo queremos tomar por el lado bueno. Pero la realidad es que de cierto modo sirvió eso, pero nada de eso pasaba de querer ver una vida recta, una vida de verdad que fuera diferente, hasta que oímos el mensaje transformador de Jesucristo, el mensaje que nos alumbró, el mensaje que nos abrió los ojos. Y cuando digo los ojos, no me refiero a estos que miran, porque todas las personas miramos, pero la realidad es que el mensaje que cambió nuestra vida
es el mensaje que vino a través de la palabra de Dios, el mensaje predicado y proclamado en el poder del Espíritu Santo. Ese es el que nos cambió. Entonces, cuando Pablo habla acerca del poder de Dios, ese poder se vio manifestado en la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que el centro del mensaje es Cristo y Cristo crucificado, dice Pablo. Este mensaje es una locura para la mayoría de personas, principalmente para los intelectuales. Creer que en un hombre que murió en una cruz y que fue sepultado haya poder, eso es una locura. Pero la sabiduría del mundo, por mucho que quieran reformarse, por mucho que quieran hacer cambiar este mundo y establecer la paz en el mundo, no pueden cambiar. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, puede traer un cambio verdadero en la persona. Y ese cambio que ocurre en la persona, por supuesto que se va a ver manifestado en el mundo. Quiere decir que somos responsables nosotros. Ahora, veamos entonces en primer lugar el testimonio de Dios. ¿Cómo debe de ser proclamado? Cuando hablamos del testimonio de Dios nos referimos al mensaje, nos referimos al misterio, como Pablo lo llama en otras cartas e incluso acá también a los Corintios. Ese misterio o ese mensaje no lo conocían las personas. Pero Pablo dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Miren lo que él dice, así que hermanos, siempre he advertido acerca de el contexto de las escrituras, porque eso nos garantiza a nosotros que vamos a entender el texto como debe de ser. Cuando Pablo dice, así que hermanos, está haciendo un enlace con lo que venimos diciendo del capítulo 1. Él ya ha hablado acerca de que el poder de Dios se manifiesta en el mensaje de la cruz. Y él dice que para muchos eso es locura. Para los judíos, dice, los judíos ellos lo que buscan es señales. Ellos quieren ver el cumplimiento, ellos querían ver el poder de Dios manifestado. Pero los griegos, dice, ellos buscaban sabiduría. ¿A cuál era más sabio? A quien oía nuevas noticias, nuevos mensajes. Pero Pablo dice, para aquellos que hemos sido salvados, para los que de verdad somos parte de la iglesia, esto es, dice, el poder de Dios. Hermanos amados, decirles que cuando nosotros venimos y oímos la palabra de Dios, estamos siendo instruidos para la vida. Estamos siendo capacitados para poder vivir agradando a Dios. Porque de otra forma nosotros nos vamos a descarriar y podemos vivir una vida sin sentido siempre delante del Señor. Pero lo que Él quiere es que este mensaje impacte nuestras vidas. Y ese mensaje, así como lo predicó Pablo a los Corintios, debe de ser predicado de igual forma. No venimos, ¿verdad?, con una historia que es como una charla de motivación. No vengo yo a decir acá que vamos a dar tantos pasos para poder cambiar. No, sencillamente debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Debemos oír la voz de Dios y esa voz que continuamente nos está hablando es la que nos va a cambiar. Se habla de una palabra y se dice la regeneración. Sinceramente, al hablar de regeneración, estamos hablando del cambio que Dios hace en la vida de la persona. Y ese cambio se operó cuando le entregamos nuestra vida a Él. Luego viene el proceso de santificación. Y en ese proceso estamos todavía. No somos perfectos, ninguno de los que estamos acá. Pero sí sabemos que cada día el Señor nos lleva hacia adelante. Y viene el momento en el cual Él viene por su iglesia y operará el cambio total en el corazón de nosotros. Eso esperamos. Entonces, Él dice, cuando yo fui a ustedes, cuando llego a donde ustedes, dice, para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ese misterio, hermanos, habla acerca de la cruz
de Cristo. Ese testimonio habla de la verdad de que en Cristo únicamente hay salvación y hay vida eterna. Eso debemos proclamarlo siempre. Pablo llega a Corinto y aunque ellos habían oído mensajes quizás espectaculares, mensajes muy elocuentes de los filósofos, de los sabios de ese tiempo, pero Pablo llega con un mensaje diferente. Y él dice, yo no vengo aquí a impresionar. Yo no he venido a que oigan todo lo que conozco, lo que sé. Más bien él se priva de todos los conocimientos que él tenía y él se enfoca solamente en Cristo. Yo no he venido, dice, con excelencia de palabras o de sabiduría. Este misterio de Dios, hermanos, puede ser entendido y es revelado solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Quiero que retrocedamos un poco y leamos el capítulo 1, el versículo número 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire lo que dice. Entonces hay que entender bien esto, que aunque unos menosprecian y otros desearían ver más cosas, más milagros, yo creyera en Dios, pero si viera que algo ocurre delante de mí. Hay gente que así piensa todavía. Está bien el inconverso, pero el que es hijo de Dios sabe que no camina por lo que mira, sino que debemos saber que si nosotros caminamos es porque hemos creído en el Señor, es porque sabemos que Él es real y el cambio que ha operado en nuestras vidas merece que seamos agradecidos todo el tiempo. Hermanos, si nada más ocurriera en nuestras vidas de aquí en adelante, si no viéramos un milagro o una sanidad, o si no viéramos más provisiones quizás de Dios o resolución de problemas, nosotros siempre debemos seguir hacia adelante, porque sabemos que el que nos ha llamado es verdadero y el premio viene de parte del Señor si le somos fieles a Él todo el tiempo. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta mañana, hermanos? Porque merece el Señor que nos mantengamos nosotros. Es bonito ver el mover de Dios, repito, pero debemos saber nosotros que nuestra fe debe estar anclada en aquel que nos ha llamado. El mensaje predicado a los corintios era un mensaje convincente. Ellos ya no querían oír discursos así muy elaborados, sino más bien oyeron el único que los podía cambiar. Quiero que pasemos a la parte segunda del mensaje y es el tema central del mensaje. Dice el versículo número 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vea lo que dice, yo no quise saber más. En este caso, pues algunos lo enfocan en el sentido de saber qué es lo que pasaba entre los hermanos de Corinto. Pero la esencia de lo que se viene argumentando nos indica que está hablando de lo que él sabía. Me propuse no saber nada, dice él. Cuando fui a ustedes, Pablo era una persona muy instruida, valga decirlo. Cuando él habla en Hechos capítulo 20, cuando llega y llama a los ancianos de Éfeso, él dice que les había instruido en todo el consejo de Dios. Como quien dice, ustedes saben acá que hemos predicado mensajes doctrinales diferentes de todas las doctrinas contenidas en la Escritura. Hemos hablado de temas importantes también para la iglesia y Pablo hizo todo eso también. Quiere decir que el hecho de que una persona conozca mucho de las Escrituras, eso no lo debe de llevar a perder la esencia del Evangelio. Porque podría ser que por presentar un mensaje muy elocuente, por presentar un mensaje muy bien estructurado, la gente quizás ni nos entienda en algún momento. Entonces lo que se espera es que las personas reciban el mensaje de Dios, que las personas sepan que el único que salva, que el único que transforma
se llama Jesucristo. La mirada no tiene que ser desviada hacia el predicador o hacia otras cosas que aunque sean importantes, pero que no son el punto central del mensaje. El mensaje central es Cristo. Por eso él dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era muy entendido y conocía muchos misterios, pero él dice, yo predico a Cristo. Y no solamente a Cristo, sino a Cristo crucificado. Si usted quisiera hablarle de Cristo a una persona, ¿por dónde comenzaría? Pensemos en eso. Quizás nos sintiéramos tentados a hablar de sus milagros, o nos sintiéramos tentados a hablar acerca de su nacimiento. Es hermoso hablar acerca del nacimiento de Cristo. Y es impresionante, por cierto. Pero por muy bonito que veamos algo, parte del mensaje de Cristo, decirles en esta oportunidad que lo más importante de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra es morir por la humanidad. Ese es el centro del mensaje del Evangelio, la muerte de Jesucristo. Porque si Él no hubiera muerto, no habría iglesia. Si Él no hubiera muerto, los pecados de nosotros no hubieran sido perdonados. Por eso es que Pablo testifica acerca de la muerte y acerca de su resurrección, que son la base de lo que es la vida cristiana. Así que aunque el mensaje parezca muy sencillo y a unas personas no creyentes les parezca extraño, el mensaje de Cristo es ese. Y debemos creer que ese es el único mensaje que cambia. Ese es el único mensaje que transforma. Por eso es que el énfasis siempre fue en la muerte del Señor. El versículo 18 del capítulo 1 dice esto: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo se manifestó ese poder, hermanos? Ese poder se manifestó en nuestras vidas cuando nosotros llegamos a un lugar, a una iglesia, o posiblemente en una célula, o alguien nos abordó en un evangelismo personal. ¿Y nuestra vida cómo estaba? Nuestra vida estaba destruida. Habían matrimonios desintegrados. Habían conflictos entre padres e hijos. Gente que tenían un problema grande. Enfermedades en algunos casos. Pero hermanos, cuando oímos el mensaje proclamado, algo ocurrió en nuestro interior. Y como esta cuestión es de fe, quiere decir que cuando la persona hace oídos y el mensaje entra a la persona, comienza a operar algo especial en la vida de la persona. Y algo adentro está transformando, está cambiando. Y aquella persona que estaba desalentada, aquella persona que estaba desahuciada incluso de los médicos en alguna oportunidad, hermano, comienza a llenarse de fe y la palabra comienza a operar y llega un momento en el cual la persona dice, sí, quiero recibir a Jesucristo. Y cuando la persona le da la cabida a Cristo en su corazón, el poder del Espíritu Santo le cambia, le transforma de una manera tal que nos volvemos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Y eso lo ha hecho Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos bendecir a ese bendito Espíritu Santo de Dios? Cuando el Espíritu nos cambió, hermanos, eso fue maravilloso. Ninguna persona puede hacer el cambio que solo Dios ha hecho en nosotros. Y de ahí para acá hemos visto milagros, por supuesto. Hemos visto sanidades, hemos visto provisión, ya sea económica o de otra índole. Hemos visto gente librada de diferentes situaciones, pero Dios es el que hace eso. Ahora, el centro, como decimos, del mensaje, entonces es Cristo y Cristo crucificado.
Pablo argumentó en otro lugar, dijo, no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del evangelio, dice en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y luego dice también al griego. Entonces, ¿qué vamos a predicar nosotros? Claro, pudiéramos buscar diferentes mensajes y de hecho que hay que edificar a la iglesia a través de mensajes de familia, a través de mensajes, si es posible, acerca de la educación financiera. Hay que hablar acerca del cuidado de los hijos, hay que hablar, bueno, de tantas cosas. Pero el mensaje principal por el cual nunca debemos olvidarnos es el mensaje de la cruz, el mensaje que cambia, el mensaje que hace que la persona nazca de nuevo. Ese no debe de faltar. Todos los demás mensajes seguirán a este. Cuando la gente ya viene y ha recibido a Cristo, necesitan crecer espiritualmente. Y ahí se dan esos mensajes. Pero los nuevos tienen que oír que solo Cristo salva, que solo Cristo cambia, que solo Él sana, que solo Él liberta y que solo Él nos puede llevar hasta la patria celestial. Esa es la esencia. Como número 3, quiero que veamos que la humildad caracteriza a los mensajeros de Cristo. Pablo dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo llega a ese lugar, él sabía que en ese lugar era un lugar de la gente sabia, pero sabia, entendidos a más no poder en las cuestiones de la vida. Era la cuna de los grandes filósofos y era gente que se rebuscaban en el conocimiento. Es más, cuando él llegó a ese lugar, Pablo iba en una condición, como quien dice, de desaliento, humanamente hablando. Porque, hermanos, no hay que esconder que el predicador o el cristiano de manera general, por muy fuerte que sea, por persona muy anímicamente buena que sea, va a llegar un momentito en el cual se va a sentir desalentado y, por qué no decirlo, frustrado, creyendo que lo que está haciendo no es suficiente, creyendo que lo que hace al parecer como que no da resultado. Puede ser que llegue ese momento. Y Pablo había llegado a Filipos, una de las ciudades importantes de la Macedonia de aquel tiempo. Y se dice que en Filipo, Pablo pues se reunía con algunas mujeres, con algunos hombres de negocios, y dice que oraban, se reunían, les predicaba. Pero resultó que algo resultó en mal para él, en perjuicio para él humanamente. Una muchacha que fue sanada, que fue libertada de un espíritu maligno que la perturbaba, sus amos después lo acusaron ante las autoridades, lo llevaron, lo aprisionaron, lo golpearon juntamente con Silas y lo metieron a la cárcel. Ahí estuvieron y sabemos del milagro que se operó en ese lugar. Pero Pablo iba sufriendo los embates de los enemigos. Después de eso fue a Tesalónica. En Tesalónica solo predicó por espacio de 3 semanas y en ese lugar lo querían matar. Tuvo que salir huyendo a otro lugar y llegó a Berea. Ahí más o menos le oyeron algunas personas. Dice que eran más nobles. Pero de igual forma después se levantan las persecuciones. Hasta por allá llegaban los tesalónicos y lo hicieron huir de nuevo. Allá iba Pablo. Cuando llega a Atenas, ya en Grecia, dice que ahí al principio lo recibieron bien y dijeron, vamos a oír qué mensajes que trae Pablo. Porque ahí habían gente del conocimiento y todos los que llegaban al Areópago daban su discurso y dijeron, vamos a ver qué mensaje nos trae Pablo. Y dice que lo tomaron, literalmente, lo tomaron como quien dice, casi a la fuercecita, ¿verdad? Lo llevaron a Pablo y comienza Pablo a hablarles. Y claro, en el capítulo 17, de hecho, Pablo pronuncia uno de sus mensajes más
elocuentes, porque Pablo era una persona capacitada, instruida de igual forma. Entonces, él comienza su mensaje argumentando y argumentando. Pero si leemos el versículo 32, Hechos 17:32, se nota un cambio muy brusco. Mire lo que pasó ahí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué pasaba con ellos? Se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué quisieron decir ellos? Pablo, nos equivocamos. Pensábamos que nos traías un mensaje mejor. Pensábamos que nos ibas a hablar acerca de otra cosa, Pablo. Pero vienes y nos vienes a hablar acerca de un hombre que fue crucificado y ese que murió y lo enterraron y lo sepultaron. Nos vienes a hablar de este. Y después nos dice que al tercer día él se levanta, porque la iglesia, nosotros creemos a las escrituras que dice que Cristo murió y fue sepultado, pero que después se levantó con poder. Eso lo creemos. Pero ellos no creían. Y le dijeron, ya te vamos a oír en otro tiempo. Y los que eran más tremendos, esos se burlaban. Pablo creyendo en esas cosas. Está arruinado, está perdido este Pablo. No importa, no es necesario oírle. Y otros, para ser más diplomático, ¿verdad? Ya te vamos a oír en otra oportunidad, Pablo. Te vamos a llamar en otra oportunidad. Así llegó Pablo a Corinto. En el capítulo 18, de hecho, dice que llegaron a Corinto. Comienza él a enseñarles la palabra, porque Pablo se dedicaba a eso. Si se recuerdan, anteriormente él dijo aquí a los corintios en el mensaje que hemos visto ya, Dios no me envió a bautizar, me envió a predicar la palabra. Esa era la esencia de Pablo. Entonces, en el capítulo 18 de Hechos, dice el versículo 4, que Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, o sea, en sábado, y persuadía a judíos y a griegos. Cuando llegan Silas y Timoteo, que venían de otra región, de la Macedonia, dice que lo hallaron por entero entregado a la predicación de la palabra y testificando a judíos, dice, que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque no creían en Jesús, no lo aceptaban como el Mesías, pero él les predicaba y les decía, en él se cumplen las profecías, él es el anunciado. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo desecharon. Y dice que Pablo se sacudió sus vestidos y les dijo, yo soy limpio de la sangre de ustedes. Ahora yo me voy a los gentiles. Y dice el versículo número 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno que se llamaba Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mire qué precioso. Como quien dice, ¿verdad? Claro, este es un lugar especial para predicar. Pero si nosotros llegáramos y fuéramos invitados en este lugar, así estaba Pablo, y predicando acá, y entonces la gente no le hizo caso en su mensaje, no se lo recibieron. Entonces él se sacude sus vestidos y dice, me voy. Y en una casa así de la par, ahí comenzó a predicar. Y ahí fue donde comenzó la iglesia de Corinto. Entonces, hermanos, Dios va a hacer su obra con los que quieran oír su mensaje. Los que lo rechacen, por supuesto que esos van a tener su pago. Pero los que oyen su palabra, los que de verdad la atesoran, Dios hará cosas maravillosas. Allí en esa casa comenzó la iglesia. Muchos se convirtieron. El principal que predicaba ahí en la sinagoga, quizás a él le tocó el mensaje, le impactó el mensaje que Pablo estaba dando y él se fue a aquella casa a oír el mensaje y se convierte a Cristo con todos los suyos, su familia y otros más. Y ahí comienza el mensaje. A estas alturas Pablo quizás todavía no estaba muy convencido acerca de la eficacia de su mensaje en ese lugar. Porque repito, nosotros como seres humanos en algún momento podemos decir, quizás los hermanos quizás no reciben el mensaje, hombre.
quizás no se entiende el mensaje. O si se entiende, se rechaza. Pero mire lo que pasó. Versículo número 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? No temas. Quiere decir que como humanos nos desalentamos. Como humanos nos podemos sentir frustrados incluso, pero viene la mano poderosa de Dios y se posa sobre sus siervos y le dice, no temas, sino habla y no calles. Mire qué enfático. No temas, sino habla y no calles. El sentido es, sigue predicando, Pablo. Si te oyen o no te oyen, sigue predicando, Pablo. Si hay gente que se convierte, sigue predicando, Pablo. Si no se convierten, sigue predicando. De la misma forma. Y me encanta porque dice, mire lo que le dice, porque yo estoy contigo. Versículo 10. Con esa palabra es suficiente, creo yo, hermano. Si Dios le dice a usted, yo estoy contigo, ¿qué más quiere usted? Suficiente. Y si Dios está con nosotros, hermanos, se puede oponer el mismo diablo incluso, y de hecho que se levanta contra sus siervos, contra las familias, contra la iglesia toda, pero el diablo está derrotado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y somos la iglesia vencedora en Cristo Jesús. ¿Cuánto le glorificamos en esta hora preciosa? Yo estoy contigo, le dijo Dios, y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal. Qué garantía más preciosa, hermano. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y si en Corinto había mucho pueblo, yo les digo, en estos contornos todavía hay mucho pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese pueblo? Me dirá usted. Son los que todavía no conocen de Cristo y se van a convertir a la predicación nuestra. Entonces hay que seguir proclamando. Pablo dice que se detuvo, dice el versículo 11, allí 1 año y 6 meses. Por 1 año y medio dice que pasó enseñándoles la palabra de Dios. Sabe que en ese lugar se dice que se convierten una gran cantidad de personas y la iglesia llegó a ser una de las iglesias más fuertes del sector. Solamente en un tercer lugar, después de la iglesia de Jerusalén, que ocupaba el número 1, la iglesia de Antioquía, que se fundó en Siria, que fue una iglesia gentil ya y muy famosa, una iglesia misionera, enviaba, recibía, enviaba de nuevo. Y luego en tercer lugar, Corinto, un lugar que, como decíamos en la introducción hace algunas semanas, era un lugar terrible de perdición, pero Dios quiso que ahí se estableciera una iglesia poderosa. Y luego, pues ya en cuarto lugar, se va a establecer otra iglesia en otra ciudad, en Éfeso. Era una cuarta ciudad y una iglesia muy hermosa también, muy preciosa. Pero Dios puede obrar. Ahora, quiero que pasemos a la parte número 4, que es la esencia entonces del mensaje. Si decíamos antes que el tema central es Cristo y Cristo crucificado, y que los siervos de Dios deben seguir y mantenerse humildes, mantenerse así, y creer que aunque haya debilidad en nosotros, que aunque haya temor y aunque haya temblor, como Pablo lo dijo ya, no importa, hay que seguir. Hay que seguir y hay que saber que el mensaje es clave para la transformación de las personas. Esta parte 4, donde habla de la esencia del mensaje, hay que entender que lo que cambia no son las palabras nuestras. Nosotros somos los canales solamente. Y créalo, que no solamente los que predicamos de acá, de un púlpito, sino la palabra suya y mía que damos a las personas allá afuera. Esa palabra, cuando usted la declara, esa palabra lleva poder. Haga una prueba y comience a hablar con cualquier persona de algún tema. Y usted va a ver que tranquilo, no pasa nada. Y uno es amigo y habla con las personas. Pero cuando usted comienza a hablar de Jesús, la cosa cambia. Las
personas son cautivadas. Claro, hay algunos que rechazan abiertamente, pero hablamos de aquellos que oyen el mensaje. Cuando usted comienza a hablar de Jesús, ya hay un ambiente diferente. Y usted está hablando ya no en lo humano, sino que el Espíritu de Dios lo está guiando a que ese mensaje pueda llegar al corazón de la persona. ¿Y por qué la persona muchas veces hasta llora? Y algunos, incluso que son duros de corazón, ni aún así reciben a Jesucristo. Pero usted le está hablando y están hablando de su problema a las personas y usted le sigue hablando y la persona comienza a llorar. Es porque el Espíritu de Dios la está tocando. Pero muchos dicen, cuando le dice, Cristo le puede cambiar. Y si usted le da cabida en su corazón, Él le va a resolver sus problemas. Él va a cambiar su vida. Sí, dice, yo sé que sí, que Él tiene poder, pero después dice, porque tengo problemas. Por eso mismo, somos tan ingratos nosotros, digo nosotros porque nosotros también fuimos así, que aunque entendamos que estamos en un problema, pero creemos que nosotros lo vamos a resolver primero y después recibir a Jesús. Qué ingratitud y qué falta de entendimiento. Porque hoy que estamos en Cristo reconocemos que el que cambia es Jesucristo. Nosotros no podemos cambiar nada. Entonces la esencia del mensaje es el poder de Dios. El versículo 4 dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Se dice que en los tiempos de Pablo y principalmente ahí en Grecia, en Atenas, en Corinto y en las otras ciudades, habían oradores tremendos. Habían gentes que impresionaban a las multitudes con su elocuencia, con su retórica. Para hablar a las personas hay técnicas, hermanos, y eso las enseñan. El predicador, de cierto modo, tiene que saber un poco de oratoria, se dice. Pero en realidad, lo que va a cambiar a las personas no es ¿cómo se puede decir? La pulcritud o lo muy bien estructurado que un mensaje quizás pudiéramos traer. Eso no va a cambiar a las personas. De hecho, que lo que sabemos de homilética, sabemos, ¿verdad?, que se enseña la forma como se debe de hacer un mensaje, por lo menos su orden. Pero no importa si el mensaje viene bien ordenadito o se desordenó el predicador o no se sabe si es un mensaje expositivo, temático, textual o como se enseña. Lo que sí interesa es que la palabra de Dios llegue al corazón de la persona. Eso es lo que interesa. Entonces, si la palabra llega al corazón de la persona, ¿qué importa que me haya equivocado? ¿Qué importa que el mensaje ni se sabe en cuál rama es? Lo importante es que la gente entienda que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta, que Jesucristo transforma la vida de las personas. Eso es lo que interesa. Entonces, el poder de Dios es la esencia del mensaje. Dice él, yo no vine con elocuencia de palabras, de sabiduría. Yo no he venido así, dice él. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios. A mí me llama la atención. Usted puede seguir leyendo el capítulo 18 de Hechos y usted no va a encontrar ahí algo como que ocurrió un milagro espectacular, como lo que sí ocurrió en el capítulo 16 de Hechos, cuando llegó a Filipo. O en otros lugares, algo que a ellos nos pudiera como convencer, por así decirlo, de que de verdad Pablo tenía el poder de Dios. Y en Corinto no, ahí lo que prevaleció fue su predicación. Pero el poder se manifiesta de diferentes formas. Entonces Pablo dice, debe de ser en el poder del Espíritu. Y versículo 5, para ir finalizando, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A Él. Las gentes no deben de ver al predicador, independientemente del estilo que éste tenga. Si es un predicador fogoso, gloria a Dios. Si es un predicador pacífico, tranquilo, gloria a Dios. Si es un predicador que enseña, gloria a Dios. Si es un predicador que pastorea a su rebaño,
Gloria a Dios. Pero independientemente de eso, lo que interesa es la forma como Dios opera en el corazón de la persona. Dice, para que la fe de la persona no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Hacia quién debemos guiar nosotros a las personas? Hacia Dios. ¿Quién es el que merece la gloria? Dios. Ocurren milagros, ocurren sanidades mediante el ministerio de X hombre o mujer. A Dios la gloria. Siempre debe ser así. Entonces, hermanos, la fe del creyente, la fe de una iglesia debe de estar intacta. De tal modo que si el predicador se le llegó el momento de partir de esta tierra, la iglesia tiene que seguir igual. ¿Verdad? Estimamos a los siervos de Dios y les amamos, ¿verdad? Por el trabajo que ellos hacen y cómo son como personas también. Pero cuando el tiempo se llegó, ese siervo se va a descansar, a disfrutar ya de la patria celestial, pero la iglesia sigue. La iglesia aquí en la tierra sigue. Entonces la fe no está fundada en la elocuencia de una persona, en lo que pudo hacer, en lo que no pudo hacer, en sus deficiencias, en sus errores. No, está fundada en el poder transformador de Dios. Ahí está fundada la fe del creyente y así debemos seguir. Así que, mis estimables hermanos, el mensaje de la cruz no es un mensaje popular para el mundo. Incluso para la iglesia, quizás no es de los mensajes más atrayentes. Quisiéramos mensajes que nos motiven más, mensajes que nos hablen de bendición, de que tu año termina como en prosperidad. Ya habrá momento para hablar de eso. Pero hoy hemos hablado del mensaje de la cruz, de ese mensaje que transforma, que cambia, que liberta, que sana, un mensaje que es número uno para nosotros como creyentes. Es saber que solo Dios merece la honra y la gloria por lo que hizo en nuestras vidas. Quiero que oremos y demos gracias a Dios. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre amado que estás en los cielos, mi Dios, te damos las gracias en esta hora, porque tú has hecho obras impresionantes, obras preciosas, Señor, que muchas veces nos asombramos, porque las personas que eran malvadas eran, Señor, sin ningún temor. Hacíamos de todo tipo de cosas, todo tipo de males, pero tú nos cambiaste, Señor, nos transformaste. Y hoy, al ver a las personas tranquilas, serenas, amables, bien vestidas, es impresionante, es increíble muchas veces ese cambio. Y reconocemos, Señor, que solo tú has sido capaz de poder hacer eso. Por eso queremos agradecerte en esta mañana, porque ese mensaje transformador, ese mensaje que llegó a Corinto, que hizo un impacto tremendo, también llegó a nosotros un día. Ese mensaje lo oímos y ese mensaje penetró en las entrañas de nuestro ser y nos hizo nacer de nuevo. Hoy podemos decir con toda seguridad que somos tus hijos, que somos tu amada iglesia y que disfrutamos de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ese Espíritu que cada día nos guía, que cada día nos transforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, sigue haciendo esa obra, pues queremos ser testimonios vivos, testigos, Señor, eficaces de la obra preciosa que tú haces en la vida de las personas. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el Señor para siempre. Amén.